Amigos, ¿qué tal? Hoy es 05 del 04 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Comillas, la corrupción en Colombia es sistémica, cierra comillas, dice el fiscal general. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró este miércoles que la corrupción es el delito que más crece en el país, con un registro del 13,5% de las investigaciones que adelanta en el país. Comillas, es escalofriante. 100.848 investigaciones vigentes por delitos contra la administración pública. Ha ganado una característica de sistematicidad este fenómeno. Primero, porque no se trata de un comportamiento aislado, sino generalizado. Segundo, la corrupción no es un fenómeno del sector público, es un fenómeno que afecta por igual, cierra comillas, expresó Martínez. Uno de los casos más recientes es el de Odebrecht, en el que, según el fiscal general, es la más clara representación de la existencia de una corporación que hace de su política empresarial la corrupción una política de sistema para apropiarse de mercados. De acuerdo con el jefe del ente investigador, los dos primeros contratos de la Ruta del Sol Odebrecht comprometen a la clase política. Comillas, las indagaciones que se están haciendo por Ocaña Gamarra comprometen a la unidad nacional y el contrato de Tunjuelo Canoas compromete a la oposición del Polo Democrático, donde se han identificado coimas por miles de millones de pesos, lo cual representa algo que fue sintético en la corrupción de la ciudad capital, la gerencia pública más grande del país, cierra comillas, explicó el fiscal general. El funcionario también reconoció que la entidad ha sido afectada por este fenómeno. Estos meses hemos judicializado un alto número de funcionarios de la Fiscalía, entre fiscales e investigadores del CTI. Hace unos días capturamos a 16 funcionarios de una seccional que estaban siendo cooptados por una organización narcotraficante. Según las cifras de la Fiscalía, hasta el momento han sido judicializados 266 funcionarios públicos, 20 gobernadores en indagación e investigados 230 alcaldes por corrupción. Comillas, el segundo delito que más crece en el país es la corrupción contra la administración pública. Eso no existía en Colombia y está creciendo a tasas del 13,5% en el número de noticias criminales. No es que se haya aumentado la corrupción, sino que rompimos la indiferencia social en la denuncia contra los corruptos. En temas políticos, presentamos el informe del director. La dictadura de Venezuela tambalea. El solo hecho de tener que deshacer los pasos dados la semana pasada, que dejaron sin piso al Parlamento venezolano, es una muestra inequívoca de que las cosas en el vecino país se están desmoronando y que la unidad en la llamada revolución bolivariana está resquebrajada. Y frente a los acontecimientos del día, Nicolás Maduro empezó a ver comprometida su estabilidad como gobernante, ahora con más preocupación al estar próxima la intervención de la OEA, que tiene a la mano mecanismos de importancia para actuar en casos como este, así el dictador niegue su importancia. Es ahora o nunca. Las fuerzas opositoras están en su punto, que así lo entiende el oficialismo, que ha salido a reprimir las marchas del día, causando lesiones y heridas de consideración a varios de los diputados de la MUD. Desde luego que el acceso al centro de Caracas, buscando la sede del gobierno, ha sido bloqueado, de tal manera que resulta imposible llegar al objetivo propuesto, pero la presión buscando la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sigue. Se mantendrá vigente hasta que la OEA aplique la Carta Democrática a la que tanto teme el dictador. Los choques se dan en cualquier punto de la ciudad. El dictador ha desplegado un impresionante operativo que en algunas ocasiones ha sido penetrado por las fuerzas opositoras, a las que lanza gases lacrimógenos, salvas, disparos al aire y enfrentamientos directos
siguiendo instrucciones de Maduro, que espera perpetuarse en el poder sin importarle el sufrimiento del pueblo que lucha en las calles por carecer de alimentos, medicinas, trabajo, artículos básicos de la canasta familiar. Maduro, hay que decirlo de una vez, ya no tiene la misma fortaleza de hace algunos meses. Su estabilidad empieza a tambalear y su permanencia en el cargo podría ser cuestión de horas o días, a pesar de la bravuconada del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, desafiante como siempre. Los venezolanos empezaron a observar que las incondicionales Fuerzas Armadas ya no son tan sumisas a la dictadura. Integrantes de estas han empezado a mostrar cansancio, fatiga y rebosamiento total de las órdenes de la dictadura contra el pueblo, que bien podrían terminar en cualquier momento con la dictadura que dirige un patán y cobarde Nicolás Maduro. En temas políticos, este fue el informe del director. Santos firma decretos que crean Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas. El presidente Juan Manuel Santos firmó este miércoles los decretos que crean la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto armado. Comillas, en mi experiencia de todos estos años, lo que más exigen las víctimas por encima incluso de las reparaciones o de la justicia es la verdad, dijo el presidente durante la firma de los decretos. Además, se dio vida jurídica al comité que escogerá los miembros de dicha comisión, al director de dicha unidad especial y a los magistrados del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, añadió el presidente. A través de la Comisión de la Verdad, se buscará que se conozcan las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que ocurrieron por cuenta del conflicto con la guerrilla de las FARC. Esto es lo que más piden las víctimas, una explicación de lo que pasó, no simplemente saber quién fue el responsable. También se buscará establecer el impacto que ha tenido el conflicto sobre diferentes grupos y poblaciones como las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, los sindicalistas y periodistas, los agricultores y ganaderos, los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El país aún no es consciente de lo que significó la violencia sexual ejercida en contra de las mujeres o el desmedido número de asesinatos y violaciones de sus derechos que sufrieron los pueblos indígenas y la población afrodescendiente. El jefe de Estado aseguró que no se tratará de desatar una cacería de brujas o una cascada de señalamientos indiscriminados. La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se acordó con las FARC en el acuerdo de paz. Todavía hay más de 300 desaparecidos tras la avalancha de Mocoa. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que la cifra de desaparecidos tras la tragedia ocurrida el fin de semana en Mocoa, Putumayo, se mantiene en 467 personas, de las cuales se logró ubicar a 119 con vida y 34 más fallecidas. Así lo manifestó en un nuevo reporte entregado este miércoles, donde también explicó que ya son 293 las personas muertas y se han entregado 195 cuerpos. Frente a los heridos hay 332, de los cuales 114 han sido remitidos a otros hospitales, 119 fueron dados de alta y 19 siguen en el hospital de Mocoa. En 7 albergues permanecen 2.700 personas y ya hay 1.518 personas se han registrado como damnificadas, aunque hay quienes quieren aprovecharse de la situación, por lo que se está haciendo el registro con cuidado y se espera cerrar lo más pronto posible. El mandatario señaló que 30 carrotanques están en funcionamiento permanente y que hoy estamos instalando una planta donada por el acueducto de Bogotá que va a darnos 680.000 litros de agua potable adicionales diarios. La campaña de vacunación continúa y ya han sido beneficiadas 2.000 personas, 2.000 personas. Hoy continúa la labor con 30 personas en 9 puestos. Esta campaña debe durar hasta el domingo. Y la cuenta de ahorro de la vivienda destinada para hacer donaciones ya tiene 2.473 millones de pesos.
comillas, quiero también agradecer a los Emiratos Árabes que anunciaron un aporte de 7 millones de dólares y agradecer también al Banco Centroamericano de Integración Económica que anunció una donación de $250.000, cierra comillas, agregó Santos, señalando que esos recursos irán a la cuenta de la Unidad de Gestión del Riesgo. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el ministro de Justicia, Enrique Gil, anunció nuevas medidas para las víctimas de Mocoa, Putumayo, por un lado para el pago de sus créditos y por el otro para hacer trámites. El gobierno nacional, a través de la Superintendencia Financiera, ha tomado una serie de medidas para que los bancos y las aseguradoras den atención prioritaria a los afectados por la avalancha en Mocoa. Los damnificados que tengan créditos podrán reprogramar sus créditos con periodo de gracia, suspender la causación de intereses sin que eso afecte su calificación de crédito. Dijo el mandatario, los bancos deberán mantener la prestación del servicio en las oficinas que están ubicadas en Mocoa. Si la persona no tiene documentos de identificación, se usarán mecanismos alternativos para garantizar el acceso a los servicios y productos. Se deberá dar respuesta rápida a solicitudes de servicio como para reestructuración de créditos, y las compañías de seguros deberán disponer mecanismos que permitan agilizar los procesos de atención de los siniestros, teniendo en cuenta que muchos de los damnificados pueden haber perdido los documentos del seguro. Mientras tanto, con el Ministerio de Justicia se iniciará una brigada con los servicios jurídicos y notariales, empezando con la llegada de una notaría móvil con abogados con capacidad de identificación biométrica y conectada vía satélite con la Registraduría Nacional. Pues en Mocoa solo hay una notaría que obviamente no da abasto, que se van a agilizar los certificados de defunción, declaraciones contra juicio o extrajuicio, y todos los trámites notariales. Todos los servicios notariales serán gratuitos. Esa notaría permanecerá en Mocoa todo el tiempo que sea necesario, agregó el mandatario. Fiscal cuestiona ofrecimiento de embajada a pareja de magistrada de la Corte Constitucional. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, calificó como un mal mensaje que el gobierno supuestamente le haya ofrecido una embajada a la pareja sentimental de la expresidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle. El funcionario indicó que con ofrecimientos como este se generan cuestionamientos a la independencia de poderes en el país. En los cócteles se dice que la magistrada saliente, que fue presidenta de la Corte Constitucional, recibiría en cuerpo ajeno una embajada. Por razones de ética y moral, esto es totalmente inaceptable. Eso es lo que no quiere ver la sociedad colombiana. Lo que quieren ver es la independencia de poderes, cierra comillas, señaló Martínez. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, pareja de Calle, recibiría una embajada en Suiza, según la denuncia del jefe del ente investigador. Panamá autoriza la terminación del contrato hidroeléctrico con Odebrecht. El Consejo de Gabinete de Panamá autorizó este martes la terminación por mutuo acuerdo del contrato con Odebrecht para el proyecto hidroeléctrico Chan 2, según informó en un comunicado. El 27 de diciembre del año pasado, el presidente Juan Carlos Varela instruyó a adoptar las acciones necesarias a fin de cancelar sin costo al Estado el contrato de asociación entre el Estado y el grupo Odebrecht para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Chan 2 y devolver la concesión al Estado. Derivado de ello, la empresa Generación Eléctrica S.A. acordó la celebración de un convenio por mutuo acuerdo con Odebrecht Lighting Pines para la terminación sin costo para el Estado del contrato de asociación suscrito contra la constructora brasileña. Como parte del acuerdo de terminación, se le devolverá sin costo a GESA, o sea, la empresa generadora de energía, la concesión para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Chan 2. Una vez la concesión sea transferida al Estado a través de la empresa de generación eléctrica, el Estado evaluará las opciones para desarrollar este proyecto hidroeléctrico, informó el gobierno.
panameño. Según la información dada a conocer por la presidencia panameña, Odebrecht será responsable de indemnizar en caso de darse reclamos contra Bocas del Toro en Energía o Egesa hasta por la suma de 30 millones de balboas, o sea, 30 millones de dólares. Odebrecht está siendo investigada en el país por el pago de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios panameños entre 2010 y 2014, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El gobierno panameño presentó una querella contra la constructora brasileña el pasado mes de febrero. Panamá quiere reclamarle a Odebrecht los fondos públicos que pudieron convertirse en sobornos. Anteriormente, Odebrecht desistió de la obra del cuarto puente del Canal de Panamá. Parlamento venezolano busca destitución de jueces que lo desconocen. La mayoría opositora del Parlamento venezolano inició este miércoles un proceso para destituir a magistrados del máximo Tribunal de Justicia que tiene escasas posibilidades de prosperar ante el poderoso muro institucional chavista. En un clima político cada vez más tenso, el debate se centró en la acusación de que los jueces perpetraron un golpe de Estado contra el legislativo, atado de manos, pues el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró en desacato en enero de 2016 y ha anulado todas sus decisiones. Los alrededores del hemiciclo en el centro de Caracas fueron militarizados, luego de que el martes una protesta opositora que reunió a unas 1000 personas degeneró en actos de violencia que, según sus organizadores, dejaron medio centenar de heridos, uno baleado y una docena de detenidos. Este miércoles, enfrentamientos entre la policía y estudiantes universitarios que protestaban contra el Tribunal Supremo de Justicia en San Cristóbal, frontera oeste con Colombia, se saldaron con una decena de manifestantes y 2 agentes lesionados. La bancada acusa a los jueces de golpe después de que fueran más lejos la semana pasada al emitir 2 sentencias con las cuales asumieron los poderes de la Asamblea y retiraron la inmunidad a los diputados. En medio de un fuerte rechazo internacional, la Corte, acusada de servir al presidente Nicolás Maduro, anuló los fallos parcialmente el sábado. Comillas, nuestra lucha es por devolverle a la Asamblea sus competencias. El golpe de Estado no es solo contra la Asamblea, sino contra el pueblo, cierra comillas, dijo durante el debate el presidente del Parlamento, Julio Borges, refiriéndose a la aguda crisis socioeconómica. Ustedes no pueden por ninguna razón destituirlos sin violar la Constitución, replicó Héctor Rodríguez, jefe de la bancada chavista, que llegó a mitad de la sesión. El oficialismo, que denuncia un golpe parlamentario, solo ha asistido a 3 debates este año, alegando el desacato de su contraparte. Las probabilidades de remoción de los jueces son escasas, pues dependen del poder moral integrado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría cercanas al gobierno. Y a la fiscal general Luisa Ortega consideró los dictámenes de la semana pasada como una ruptura del orden constitucional, lo que abrió una fisura en el oficialismo e impulsó la ofensiva opositora. Pero para que el poder moral declare que los magistrados cometieron una falta grave y el caso sea resuelto por el Parlamento, se requiere el voto de al menos 2 de sus 3 integrantes. Ya el defensor del pueblo, Tarek William Saab, descartó una ruptura constitucional. Aún así, la Asamblea pidió este miércoles al poder moral calificar la falta grave basado en la denuncia de la fiscal. Salvo la Asamblea, el chavismo controla todos los poderes del Estado. A esas trabas se suma el desacato declarado por el Tribunal Supremo, que desconoce las actuaciones legislativas a raíz de la juramentación de 3 diputados acusados de fraude electoral. Además del proceso contra los magistrados, la Cámara aprobó otro acuerdo para lograr elecciones y la liberación de presos políticos. Maduro descarta un adelanto de los comicios presidenciales pautados para diciembre de 2018. Los de gobernadores fueron pospuestos para este año, pero no tienen fecha. La intervención del líder chavista fue interrumpida por un coro opositor. Ustedes son golpistas, lo dice la fiscal.
a lo que Rodríguez respondió: el grito de ustedes demuestra que hay democracia. Ante el poderío institucional del oficialismo, la mayoría opositora instó a mantenerse en protesta hasta que se recupere la democracia. Borges reiteró igualmente su llamado a los militares a hacer que se cumpla la Constitución siguiendo el ejemplo de la fiscal. Comillas: señores de la Fuerza Armada, no le tengan miedo al pueblo, que es el mismo que tiene que hablar para que el voto se convierta en una llave que abra esa puerta del futuro, cierra comillas, expresó el jefe parlamentario. En los exteriores del palacio, decenas de chavistas protestaron con cohetes de pólvora que retumbaron en la sala al final de la sesión. Los diputados tuvieron que salir por una puerta alterna. Para este jueves están convocadas nuevas manifestaciones opositoras y oficialistas en Caracas. Las más recientes pasaron factura a los diputados opositores. Juan Guaidó llegó este miércoles con un brazo enyesado y Juan Requenses con varios puntos de sutura en la frente. Sacerdotes deben firmar polémica carta que exime a Iglesia de abusos. Un documento dictado por la Iglesia Católica y que fue asumido por la Arquidiócesis de Cali, en el que los sacerdotes firman y asumen la responsabilidad personal en casos de delitos, abrió una nueva polémica. Esa circular, inscrita en el decreto arquidiocesano para la protección de menores de marzo de 2014, incluye una cláusula según la cual los sacerdotes serán responsables y no las arquidiócesis. El documento dice que la responsabilidad recae exclusivamente en mi personal, no en la Arquidiócesis de Cali, una entidad eclesiástica en la que presto mis servicios. Asumo, por tanto, mi responsabilidad ante los hechos que pudieran imputárseme por el incumplimiento de estas directivas, así como las funciones civiles y canónicas. Si una persona comete una falta, la persona debe pagar y no la arquidiócesis. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y actual arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja, Monseñor Luis Augusto Castro, dijo que esta circular se redactó y se presentó nacionalmente, pero que cada diócesis decide si aceptarla o no. No es una orden, es una sugerencia, porque cada diócesis tiene su autonomía y eso se respeta. Explicó que no solo es para miembros del clero, sino para todos los empleados, así no hagan parte de la vida religiosa. Monseñor Castro anotó que ello se dispuso para salvaguardar la diócesis, porque si una persona cometió una falta, la persona debe pagar y no la arquidiócesis. Hasta ahora la Arquidiócesis de Cali no se ha pronunciado. De acuerdo con sacerdotes en la capital vallecaucana, esta disposición no es. El documento ha suscitado controversia. Esta carta pretende hacerle trampa a la ley y a pasar por alto la jurisprudencia de las Cortes, dijo el abogado Elber Montaña, quien defiende a menores que fueron víctimas de abuso por parte del sacerdote William Mazo, el que ha sostenido diferencias con el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve. En su opinión, esto sería como si el Estado le hiciera firmar a policías y a soldados un documento para evadir responsabilidad en caso de algún delito. Es así que, según el decreto, dicen abogados, los sacerdotes y no la Arquidiócesis de Cali se harán responsables de abusos. El pronunciamiento revivió el debate que este año se ha desatado con respecto al cura pederasta William Mazo, quien paga una condena por el abuso de 2 niños en el oriente de Cali, cuando se quedaron en la casa cural en un barrio del distrito de Agua Blanca. Si se comprueba el abuso, un sacerdote jamás podrá volver a ejercer su ministerio. Hace 2 semanas, el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Rubén Salazar, dirigió una carta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre los sacerdotes pederastas. En esta carta, el obispo primado dijo: la protección de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad absoluta para la Iglesia Católica en Colombia, y agregó: esto nos impulsa como Iglesia a asumir clara y lealmente la consigna
Cero tolerancia ante cualquier caso que sea denunciado ante nuestros delegados de protección de menores y tomar todas las medidas para que los responsables sean castigados tanto canónica como civilmente. A su vez, Monseñor Salazar indicó en ese entonces, comillas, si se comprueba el abuso, un sacerdote jamás podrá volver a ejercer su ministerio, cierra comillas. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, de lunes a viernes en este horario, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.